Muy bien, estamos en la sesión 14.1, Historia del Canon del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la historia del canon del Nuevo Testamento? La semana pasada estábamos viendo un poco acerca de los manuscritos del Nuevo Testamento. Habíamos visto que había una variedad de manuscritos. Habíamos hablado de los unciales, de los escritos unciales. Estábamos hablando también de los leccionarios. Hablamos un poco de eso. Hablamos de los minúsculos. Y fue una conversación interesante porque nos dimos cuenta que había diversos tipos de testigos textuales o manuscritos del Nuevo Testamento escritos en diferentes épocas, ¿no es cierto? Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que se formó el canon, y va a ser una conversación bastante donde va a haber debate. En realidad, este asunto de la formación del canon del Nuevo Testamento es un asunto que genera debates, en donde sea que se presenta el tema, es bastante debatible. Entonces, no hay problema, vamos a tratar de responder las preguntas que surjan de la mejor manera. En primer lugar, quisiera presentarles aquí de este libro de Dale Martin, New Testament History and Literature. Este libro interesante está disponible en JSTOR. Si ustedes quieren bajárselo, está en JSTOR. Pueden bajárselo, todo el libro completo. Les recomiendo tener este libro bajado. Está en inglés, pero se lo recomiendo. Así que bájenselo. Ustedes pueden acceder a JSTOR a través de su cuenta de la universidad y pueden bajarse todos los capítulos de este libro. Simplemente tienen que colocar el nombre del título del libro y van a buscarlo ahí. ¿Okay? ¿Cuál era, profesor? Está Disculpe. en la pantalla. Está ahí en la pantalla. El que está en la derecha. Dale B. Martin, New Testament History and Literature. Está aquí en la derecha, ¿no? Entonces, Profesor, su pantalla no se está mostrando completo. ok, mi pantalla no se... O el PC o es mi problema. Es su internet de Elvis, sí se ve. Sí se ve. Ah, ya. Ok. Entonces, Elvis, Se ve muy bien. de repente tienes que volver a salir y entrar. Ok. Eh, entonces decíamos que este libro es un libro muy interesante donde se habla bastante de cómo el Nuevo Testamento se ha formado. Cómo se ha formado el Nuevo Testamento, cómo se ha escrito, los testigos textuales, los manuscritos del Nuevo Testamento, la formación del canon del Nuevo Testamento. Hoy día vamos a leer una porción del texto que está en una sección del libro. Vamos a leer un poco de esto. En este libro tenemos esta lista de cuatro cánones, listas de canon, ¿no? Cuatro listas de canon. Tenemos el fragmento de Muratorio. Está en inglés, disculpen, lo copié tal como está en su libro, pero en español sería el fragmento de Moratorio. Muratorio, espero que esté en lo correcto. Después el segundo es el canon de Cheltenham. El segundo, el códice sinaítico y la lista de Claromontano. Sería en español Claromontano, la lista de Claromontano. Entonces tenemos cuatro, son listas antiguas de los libros del Nuevo Testamento. Y como tú puedes ver en estas listas, según estas listas que hay en estos cuatro documentos, la lista es diferente. Por ejemplo, tenemos en la primera lista, en la lista de moratorio, tenemos dos que se refieren a algún tipo de evangelio, aunque no se especifica cuál evangelio, ¿no? No se especifica cuál evangelio. Eh, de paso, este asunto de los evangelios es un asunto bastante interesante porque, por ejemplo, tenemos eh, los nombres de los evangelios no necesariamente son los nombres de los autores. No necesariamente son los nombres de los autores.
Entonces, no necesariamente Mateo fue el que escribió Mateo. No sabemos en cómo apareció el nombre de Mateo. En algún momento en la historia apareció el nombre de Mateo en el libro de Mateo, pero no necesariamente es así. Eh, entonces, en el libro de Lucas es un poquito diferente, porque en el libro de Lucas tú tienes desde el inicio, en el versículo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas fue un apóstol que estaba bastante cercano al apóstol Pablo, no apóstol, un discípulo que estaba bastante cercano al apóstol Pablo, y algunos han argumentado que Teófilo era alguien que estaba en, en poder del Imperio Romano, y el objetivo de Lucas era tratar de persuadirlo de la fe que el apóstol llevaba. Entonces, algunos han argumentado en ese sentido, ¿no? Pero tenemos los 4 evangelios. En esta lista no se menciona cuál es el nombre de los 2 primeros, no, simplemente se habla de 2 evangelios, luego Lucas y Juan. Eh, Podemos presumir que se trata de Marcos y Mateo, ¿no? Luego tenemos todos los libros del Nuevo Testamento. Lo que no estamos observando aquí, a ver qué no estamos observando aquí, a ver qué libro del Nuevo Testamento no está en la lista del fragmento de Muratorio. A ver, díganme ustedes, comparen su lista y traten de ver qué libro está faltando acá. A ver, tenemos Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Hechos, 1 Corintios, Gálatas, Romanos, Efesios, Filipenses. A ver, ¿qué libro está faltando? De Apocalipsis. Ah, ya, sí está. Está Revelation, en inglés es Apocalipsis. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Ok. Judas. Judas sí tenemos, Jude. Crónicas, pastor. Crónicas es Antiguo Testamento. Ok, entonces tenemos ¿y qué libro está sobrando que nosotros no... No, me parece que ahí también falta Primera de Corintios. Primera de Corintios sí está. Primera de Corintios está acá. Profesor, ¿no está sobrando Wisdom? Ah, sí, este sobra. Este sobra. ¿Qué otro libro sobra? Acts. El último, Acts pastor. es El último. Hechos de los Apóstoles. El último. No, Ok, Apocalipsis de Pedro. También no tenemos el Apocalipsis de Pedro, no lo tenemos. Entonces tenemos dos libros que no están en nuestra Biblia del Nuevo Testamento, pero que están en este fragmento de Muratorio, ¿ok? Entonces, interesante. Pastor, lo que falta también es Hebreos. Ah, también, no tenemos Hebreos. Santiago. No tenemos Santiago. Hebreos y no tenemos Santiago. Sí, no lo tenemos, Santiago. Muy bien, interesante. Pero así como está, es bastante completa, pero le falta algunos libros y hay otros que les sobra, ¿no es cierto? Creo que falta tercero Juan también. Ah, sí, efectivamente, le falta tercera de Juan. Sí. Muy bien. Ahora, aquí este canon de Cheltenham es todavía más pequeño, tiene menos libros, es más reducido. Ahí sí le falta un montón, ¿no? Luego tenemos quizá la lista más grande que tenemos entre estos 4 es el Códice Sinaítico, que tiene casi todos los libros, pero hay algunos que sobran. ¿Cuáles son los que sobran? A ver, dígame. Epistle of James.
El último. Revelation, Los dos últimos. los dos El últimos. pastor de por favor. Hermas, el shepherd de Hermas, el pastor de Hermas, El epístola de Jesús. El último. la epístola de Barnabás. Barnabas. James, James Ese es es Santiago. James es Santiago, así que este está bien. Arribita de Santiago. Acts es Hechos de los Apóstoles. Ah, ok. Revelation, Revelation es Apocalipsis. Ok, entonces tenemos estos dos, están sobrando, ¿no? Tenemos dos. Al lado de Gálatas, pastor. Gálatas. Debajo de Gálatas. Gálatas está acá, Galatians. Debajo de Gálatas. Debajo de Gálatas. Ephesians es Efesios. ah, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, Sí. Corintios, falta Corintios. Corintios sí Ahí está. está. Primero Ah, no, sí están. Corintios está. Entonces, a ver, vamos a ver. Tiene la lista que tenemos son 27 libros, ¿no? Nuevo Testamento. Vamos a ver si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¡Oh! El códice sinaítico tiene todas y añade dos. La epístola de Barnabás y el pastor de Hermas, ¿no? Entonces, hasta el momento, entre estas cuatro listas, el códice sinaítico es el más amplio, ¿no? Creo que hemos investigado ya del códice sinaítico en la clase pasada. Así que, interesante. Luego tenemos la lista de Claromontano. En la lista de Claromontano, ¿cuáles son los libros que sobran? Apocalipsis de Pedro. Apocalipsis de Pedro. Acts of Paul, Los Hechos de Pablo. Hechos de Pablo. Hechos de Pablo. El pastor de El Germán. pastor de Hermas. El antepenúltimo. Los tres últimos, ¿no? El pastor de Hermas. ¿Y qué otro? A ver. Creo que eso sería todo, ¿no? Que sobra en esta lista. Muy bien. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de que existen semejanzas en libros centrales y existen diferencias. Ahora, al comparar también nos podemos dar cuenta que existe una tendencia entre estas listas. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Cuáles son los libros que se repiten sí o sí prácticamente? Mateo, Marco, Juan, Lucas, Los Romanos. evangelios, ¿no? Entonces, aquí en el fragmento emulatorio no se menciona por nombre, pero asumimos que es Mateo y Marcos. Que los evangelios son la parte central de todas estas listas. ¿Ok? Muy bien. Hay otra cosa que observamos, un componente. ¿Cuál sería el segundo componente vital en todas estas listas? Revelation. El Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis. Apocalipsis está aquí, está acá. ¿Ya? ¿Otro? ¿Cuál sería el otro? Hechos. Hechos pastor. de los Apóstoles también. Esto está. Corintios. No. Juancito, Juancito también está ahí. Las cartas del apóstol Juan. A ver, vamos Juan. con las cartas del apóstol Juan, aunque en el primer fragmento no aparecen todas ellas, pero sí, las cartas del apóstol Juan son muy importantes. ¿No? Tenemos ¿Y cuál sería el otro grupo? Timoteo también está. O sea, ¿cuál sería ese grupo? ¿Cómo lo llamamos ese grupo de cartas que siempre trata de repetirse? Special. Las cartas de la... ¿Quién escribió esas cartas? ¿Las epístolas de quién? ¿Las epístolas de qué escritor? Las epístolas de Pablo. Las epístolas del apóstol Pablo, efectivamente. Entonces tenemos los evangelios, tenemos las epístolas del apóstol Pablo, tenemos Juan. Estos son los escritores que han marcado una huella definitiva en el Nuevo Testamento.
Entonces las epístolas, los evangelios, las Pablo y Juan. Pedro. Y a ver, Pedro lo tenemos en la primera lista, no lo tenemos en la primera lista, lo tenemos en la segunda, En la segunda y en la cuarta. en la segunda, en la Ah, y en la tercera tercera, también. en la cuarta, sí, Pedro también. Pedro también, entonces podríamos decir Pedro, Juan, el apóstol Pablo y los evangelios es muy persistente entre todas estas listas. Guarden eso en mente cuando vamos a hablar acerca de cómo es que finalmente se formó el canon, pero es buena esta observación que estamos haciendo, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de este personaje, Marcio de Sinope. Marcio de Sinope era un personaje que vivió en el segundo siglo, digamos, muy cerca del apóstol Juan, muy cerca casi años después del apóstol Juan. Y este personaje tenía una idea muy interesante. Él dice que todo el Antiguo Testamento, él rechazó todo el Antiguo Testamento. Él dijo que el Antiguo Testamento debería rechazarse, que todo esto era una especie de judaísmo, ¿no? Una especie de judaísmo. Era como él creía que había una revelación gradual de Dios, que el Evangelio traído por Jesucristo sustituyó al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como una luz ya tenue, ¿no? Apagada, y el Nuevo Testamento es lo más grande, así que el Nuevo Testamento es como una revelación más grande de Dios. Y así que él rechazó todo el Antiguo Testamento y él aceptó los siguientes escritos en este orden. Entonces él aceptó a Lucas y a varios escritos del apóstol Pablo. Entonces básicamente él dijo que el apóstol Pablo era la piedra fundamental del Nuevo Testamento, ¿no? Él dijo, el apóstol Pablo es lo máximo. ¿Por qué? ¿Por qué él habla de esto? Él habla de esto porque él era como muy antijudío. Era muy antijudío. No, él decía que en los escritos del apóstol Pablo se habla de la gracia de Cristo Jesús constantemente, y que en Cristo Jesús no hay judío, no hay griego, no hay nada. Cristo Jesús es todo. Por lo tanto, Cristo Jesús derriba el judaísmo. Y esto es lo que Marcion defendía, ¿no? Que Cristo Jesús anuló prácticamente el judaísmo. Entonces, siendo que Lucas era un acompañante ahí del apóstol Pablo, entonces él por ese motivo acepta que Lucas, el Evangelio según Lucas, era parte del canon, debería ser parte del canon. Pero rechaza los otros evangelios. Él rechaza todos los otros evangelios. Él llama al Evangelio de Lucas, lo llama el Evangelicón, así lo llama. Y a las 10 cartas paulinas lo llama el Apostolicón. Entonces rechazó a Mateo y Juan. Esta lista lo saqué de esta página de internet. Así que es muy interesante notar que Marción de Sinope fue alguien que rechazó el Antiguo Testamento y aceptó a Pablo y aceptó al Evangelio de Lucas y las cartas paulinas. También rechaza a Marcos. Claro, Marcos, Mateo y Juan. Sí. Entonces, ahora, lo interesante es que hay varios padres de la iglesia antigua que lo consideraron a Marcio de Sinope un hereje. Es decir, consideraron que sus enseñanzas no eran correctas. Pero lo que ocasionó fue que cuando Marcio hizo su propio canon, entonces quizá esta es la lista más antigua de canon. Esa es la lista más antigua del canon, sería esta. Porque, ¿qué cosa es canon? Canon es caña de medir una medida.
Entonces, la primera persona que trató de elaborar una lista de los libros sagrados sería Marcio de Sinope. Sería la primera persona que trató de elaborar una lista, porque aquí viene un asunto, miren, ¿cuál es el asunto con las listas? El asunto con las listas que hemos visto es que al inicio los evangelios que se escribieron se empezaron a copiar a mano, la iglesia era perseguida, estaba bajo persecución, el apóstol Pablo escribía, todo se copiaba a mano, nadie tenía una lista oficial de la lista de los libros de la iglesia. Los hermanos copiaban, los creyentes copiaban los libros a mano, pero no había una lista oficial. Entonces, siendo que todo el mundo copiaba lo que llegaba a sus manos, el primero que trató de hacer una lista, ¿no? Hasta donde sabemos, Marcio de Sinope, fue este personaje. Y él dijo esto, pero vamos a rechazar el Antiguo Testamento y él hizo su propia lista, ¿no? No es que esta lista fue una lista de la iglesia, que toda la iglesia se puso de acuerdo y que la iglesia dijo nosotros vamos a aceptar estos libros y vamos a rechazar estos libros, sino fue una lista un poco más personal. Fue su lista, la lista de Marcio de Sinope. Entonces, cuando él sacó su lista, lo que ocasionó fue que varios otros padres de la iglesia empezaron a elaborar sus propias listas. Porque dijeron, no, este Marcio se está equivocando en su lista. Su lista de Marcio no está en lo correcto. Aquí le está faltando. ¿Cómo no va a aceptar pues a los evangelios? ¿Cómo no va a aceptar a Mateo, Marcos, ¿no? Y a los otros, a Juan? Tiene que aceptar. ¿Cómo no va a aceptar las cartas del apóstol Pedro? ¿Cómo no va a aceptar las cartas del apóstol Juan? Etcétera. Entonces, cada padre de la iglesia, cada obispo de la iglesia elaboró sus propias listas. Empezaron a surgir varias listas después de Marcio de Sinope, ¿ok? Pero lo que ocasionó Marcio de Sinope fue una reacción. Es como una especie de vacuna, ¿no? La vacuna trata de... lo que hace la vacuna es buscar que tu cuerpo reaccione ante la enfermedad. Entonces, esto fue lo que ocasionó. La iglesia empezó a elaborar sus listas de manera regional a veces, de manera individual en algunos casos. Algunas iglesias se juntaban. Recuerden que la iglesia cristiana todavía no estaba organizada en un cuerpo unánime, todas juntas en una misma estructura. La iglesia estaba en persecución, perseguida en diversas partes, así que ellos hacían lo que podían, ¿ok? Entonces tenemos este fenómeno, el fenómeno que ocurrió después de Marcio de Sinope. La gente empezó a elaborar sus propias listas. ¿Cuáles son la lista de los libros sagrados? ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos ahora a Tatino. Y él hace lo siguiente. Tatino, con respecto a los evangelios, él hace lo siguiente. Tatino, o Tatiano, quizá no estoy bien con el nombre. Me parece que es Tatiano, me parece que es Tatiano, me parece que ahí me está faltando la letra A. En inglés es Tatian, creo. Ok, entonces vamos a corregir eso si luego lo verificamos. Sí, es Tatiano, pasó, porque arriba en su pregunta dice Tatiano. Oh, sí, gracias. Muchas gracias. Efectos de la visibilidad. Ok, Tatiano, quien era un apologista cristiano, Tatiano, él trató de hacer algo interesante. Él trató de juntar a todos los evangelios, ¿no? Porque había una disputa de que los evangelios posiblemente no concordaban o no. Esta es una idea de que había una idea de que una posible idea de que los evangelios no concordaban entre sí. Entonces lo que trató de hacer Tatiano era juntar a todos los evangelios de manera cronológica y él trató de armonizarlos. Entonces ahí viene la primera armonización de los evangelios, tratar de comparar versículo con versículo cuál va primero, cuál va antes, y él formó como una especie de armonización de todos los evangelios. La obra de Tatiano no la tenemos desafortunadamente con nosotros, solamente nos quedan, aunque era muy famosa su obra, se convirtió en algo bastante famoso, la obra de este apologista cristiano asirio.
se divulgó bastante. Sin embargo, no tenemos una copia de su obra. Sabemos que él escribió esta armonía por lo que otros han escrito acerca de la obra de Tatiano, ¿no? De la armonía de Tatiano. Entonces hay varios otros documentos de la armonía de Tatiano. Ya incluso hay un estudioso que ha tratado de reconstruir cuál sería la obra de Tatiano basado en los diferentes comentarios que salieron de la obra de Tatiano. Entonces lo que tenemos hoy día es una especie de reconstrucción de la armonía hecha por Tatiano. Pero esto es algo interesante porque nos dice que hubo un intento de armonizar los evangelios, ¿no? Y posiblemente también hubo un intento de justificar el hecho de que los evangelios no se contradicen, sino que tienen se iluminan el uno al otro. Así es. Muy bien, entonces volviendo ahora al asunto de la lista que ya hemos observado, entonces, habiendo escuchado lo que pasó con Marcio de Sinope, ahora tenemos estas listas antiguas y ahora sí podemos entender por qué motivo tenemos diferentes listas con diferentes nombres, ¿no? Ya sabemos entonces por qué motivo tenemos el fragmento muratorio que tiene un número de libros, luego el canon de el Cheltejan, otro libro, el Sinaítico, otros libros y así. ¿Por qué tenemos esta diferencia? Porque tenemos una especie de reacción frente a lo que Marción de Sinope dijo. Entonces los padres de la iglesia fueron influenciando y elaborando cada uno sus propias listas y de manera que se empezaron a armar listas regionales más personalizadas. Había regiones, regiones del cristianismo que aceptaban una lista, otras regiones que aceptaban otra lista, y así tenemos diferentes listas. Todo esto hasta que llega este hombre, Atanasio. Entonces, aquí vamos a leer su carta, la carta de Atanasio. ¿Ok? Vamos a leer la carta de Atanasio. Y en la carta de Atanasio vamos a hablar de cómo es que estas listas, digamos, pueden llegar a un acuerdo, a una unificación. Vamos a leer lo que nos dice Atanasio. Esto lo saqué de la página. Es difícil encontrar material en español, hermanos. Qué difícil es. Los materiales que hay ahí en inglés. Así que he podido encontrar esta traducción de la carta de Pascua del año 367 de Atanasio. Esta traducción hecha por Bruce en el Canon de la Escritura, página 78 y la 209, está sacada de esta página en internet. Así que voy a leer lo que él escribe, traduce, porque él traduce, me parece que fue escrito en latín, la obra de Atanasio. Pero vamos a leer la carta. Dice: entre tanto que algunos han echado mano a formar para sí mismos una lista de los ya nombrados libros apócrifos, o sea que hay algo interesante, que ya en el tiempo de Atanasio es bastante antiguo, más o menos siglo 3 y 4 de la era cristiana, 3 o 4, en ese siglo se hablaba ya de los libros apócrifos, un tópico que ya hemos tratado en esta clase, ¿no? Entonces, y él dice: una lista de los ya nombrados libros apócrifos y de intercalarlos con la escritura divinamente inspirada, respecto a lo cual hemos sido plenamente persuadidos, así como aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Ok, aquí hay otro argumento que él utiliza y dice que habla de los testigos oculares. Esto es un tema muy importante. ¿Quiénes fueron testigos oculares? Quiere decir que para Atanasio, aquellos que han sido testigos oculares deben ser, pues, forman parte fundamental del canon. Claro, tenemos los testigos oculares, son el apóstol Pedro, el apóstol Juan, son testigos oculares. El mismo apóstol Juan dice que él escribe de lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo de vida. Entonces, aquí Atanasio habla de los testigos oculares. Y ministros de la palabra entregaron a los padres. Me ha parecido a mí también, habiendo sido estimulado a ello por verdaderos hermanos, alistar en orden, miren otra cosa que le dice aquí,
que le va a listar. En otras palabras, él va a elaborar su propio canon. O sea, el asunto del canon es algo que cada uno elaboraba su canon, por así decirlo, ¿no? Un grupo de feligreses elaboraba su canon, algunas iglesias elaboraban su canon, y a él también le ha parecido, dice, habiendo sido estimulado a ello por verdaderos hermanos, me ha parecido a bien a mí también listar en orden, hacer su propio canon, listar en orden los libros que están incluidos en el canon. Ahora aquí, él va a hacer su lista, dice, de los libros que están incluidos en el canon, lo que él considera que son el canon, y que nos han sido entregados con acreditación de que son divinos. Entonces Atanasio da su lista de los libros del Antiguo Testamento, de todos los libros que están en el Antiguo Testamento, no hay problema, eso no es un problema, y la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, esta lista que tenemos hoy día, la lista que tenemos en nuestra Biblia hoy día. Entonces, y luego entonces aquí es como que Atanasio le pone un sello de verificación a los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento, ¿no? Tal como lo tenemos hoy día en nuestras Biblias. Ahora, él dice lo siguiente, que nadie añada estos o quite algo de ellos, no se haga ninguna mención de los libros apócrifos. Entonces, él también menciona que los libros apócrifos es un problema. Aquellos son inventos de los herejes que escriben de acuerdo a su propia voluntad. Interesante. Y gratuitamente les asignan y añaden fechas, para que ofreciéndolos como escritos antiguos, ellos puedan tener una excusa para desviar a los simples. Entonces aquí algo interesante que Atanasio entiende es que había gente que falsificaba o que torcía la verdad, y a esto lo denominan los libros apócrifos. Entonces, en todas las listas que estamos viendo, hemos visto que algo consistente entre estos libros que no forman parte de la lista, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, ¿no? Vamos a hablar del Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro aparece aquí y aparece aquí, ¿no? Pero no aparece acá y no aparece acá. Entonces quiere decir que en algunos lugares era aceptado y en otros lugares era rechazado. Igualmente con los hechos de Pablo, era aceptado acá, pero no era aceptado en los otros lugares. No había una especie de... no eran aceptados unísonamente, ¿no? Después lo mismo tenemos con la epístola de Barnabás, solamente era aceptado acá, pero no en el resto. Y el pastor de Hermas, es decir, que eran como fenómenos aislados que aparecían aquí, aparecían allá, pero no eran ampliamente aceptados por la iglesia. Entonces él habla de estos escritos apócrifos que son inventos de los herejes. Interesante. Muy bien. Ahora viene el asunto, y esto vamos a trabajar nosotros en grupos. En este momento vamos a trabajar en grupos y quiero que ustedes discutan en grupos cuál es el criterio que se debe tomar para aceptar los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese criterio que se debe tomar para aceptar los libros del Nuevo Testamento? Quisiera que ustedes elaboren en un párrafo de 3×5 esos criterios. Si el párrafo si necesitan 2 párrafos, pueden escribir 2 párrafos, pero no más de 2, para que no sea muy largo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos criterios que se debe tomar en cuenta para aceptar los libros del Nuevo Testamento? A ver, discutan, vamos a discutir eso en grupos después de que ustedes han recibido esta información. Muy bien. Y luego vamos a volver, ahorita son las 10:34, vamos a volver a esta clase a las 11 para que yo haga el cierre con las últimas palabras. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la discusión que ustedes han tenido acerca de los grupos. Va a haber el grupo 1, nos va a decir cuál es el criterio que ellos consideran que debe ser el criterio para añadir libros al canon del Nuevo Testamento. Dejamos el tiempo con el grupo 1. Bueno, muy bien, compañeros. Amigo, Pantalla. pantalla,
Ahí están, ahora sí. Lo primero que nosotros podemos discutir es sobre la regla de fe, ¿no? Que es lo primordial. También podemos discutir ahí las palabras de los apóstolos y las evidencias de que sí existieron tales personajes y eventos. La aceptación común y el uso continuo de tal o cual escrito en las iglesias, sobre todo su uso como lectura sagrada en las asambleas litúrgicas. Criterio de autoridad, vemos ahí que no contradice lo que dice el Antiguo Testamento. Además, muestra las afirmaciones de Dios en los textos bíblicos. Muy bien, gracias a este grupo, vamos con el grupo 2. Bueno, en nuestro caso podemos investigar acerca de varios criterios y bueno, sabemos que hay requisitos originales que tenían que estar como criterios externos para aceptar cualquier libro como canónico, en el caso de toda la Biblia, pero en este caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, uno de los criterios son credenciales de los autores humanos, que Dios los utilizó para introducir su palabra. También podemos ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios mostró palabras y señales milagrosas, declaraciones proféticas y sobre todo en el Nuevo Testamento apóstoles ya acreditados, o sea, apóstoles que estaban con autenticidad, ¿no? Donde eso ya muestra varios versículos de la Biblia. También tenían que ser escritos en sus idiomas originales y tenían que pegarse a las culturas de los judíos. Así pues, debemos tomar en cuenta que existen criterios para aceptar los libros de la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento. Muchas gracias a este grupo que ha expuesto sus criterios. Vamos a ver al otro grupo y luego vamos a hacer un cierre. Considerado antes de esos tres criterios, lo primero decimos que el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el canon del Nuevo Testamento es el conjunto de libros cristianos que se consideran inspirados por Dios, divinamente inspirados. El primer criterio de ellos es la apostolicidad. Esto significa que estos escritos provienen de los apóstoles, ¿no? El segundo es un escrito que ha sido escrito por, valga la redundancia, mayormente por un apóstol o profeta y que tenía que ser aprobado por Dios para que sea veraz o fidedigno, que sea aceptado. Y por último, hemos considerado de que este escrito era aceptado o era leído en todas las iglesias de aquel entonces, teniendo un uso continuo. Es así que a lo largo de la historia se han mantenido estos criterios, se han ido afianzando y se mantienen pues hasta el día de hoy. Elvis. Muy bien, hablando acerca de esta palabra, apostolicidad, su etimología se compone del adjetivo apostólico y del sufijo abstracto idad, que indica cualidad. Entonces, este criterio o norma, regla de apostolicidad tiene como característica de un apóstol, de un discípulo. Entonces tenía que ser un discípulo muy similar al segundo. El segundo tenía que ser escrito mayormente por un apóstol o profeta, que tiene mucho parecido. Tenía que ser aprobado por Dios para que sea fidedigno, creíble, para que la gente pueda creer. Entonces, estos escritos o los libros no tenían que provenir de una persona que quizá nunca habló, nunca escuchó de Jesús o que no predique de Jesús. Sí o sí tenía que ser una persona que había sido aprobada por Dios. En el tercer criterio que hemos colocado, hemos considerado, se basaba en la aceptación y el uso continuo del escrito de las iglesias. Ellos aceptaban a Jesús, ellos aceptaban como doctrinas también lo del Antiguo Testamento y pues también compartían con la iglesia. Entonces, fueron esos tres criterios que hemos encontrado para que se pueda aceptar los libros del Nuevo Testamento. Excelente, muchas gracias, grupo 5. Vamos a ir con el siguiente grupo, que es el grupo 3 y 2. Los criterios para los libros del Nuevo Testamento. Llegamos a la conclusión que para que los libros del Nuevo Testamento sean aceptados, deben cumplir los siguientes criterios. La conformidad del contenido debe estar relacionada al Antiguo Testamento y al plan de salvación. Los libros fueron escritos por los apóstoles teniendo una relación directa o indirecta. Y es muy importante que se dé la aceptación en las personas. Así que estos escritos son muy importantes para discernir los libros
que pertenecen al Nuevo Testamento. Ok, en el primer criterio que nosotros hemos puesto es de la conformidad del contenido, que debe estar relacionado al Nuevo Testamento. Sabemos que toda la Biblia tiene que tener mención en ello, en que todo tiene que estar girando al plan de salvación, porque es el tema central de toda la Biblia. Por ello es que escogimos este primer criterio. Seguramente mis compañeros tienen algo más que decir. Claro, pastor, también tomamos en criterio lo que es parte de la historia, porque la mayoría del Nuevo Testamento, Pablo se dirige a iglesias. Entonces, bajo ese contexto, tenemos que identificar en la historia si realmente esas iglesias existieron, tanto como Éfeso, por ejemplo, o como Corinto, ¿no? Y también en el Apocalipsis hablan de esas iglesias y vemos que en ese contexto sí realmente va en correlación con la historia, ¿no? Ese es uno de los también de los fundamentos que para que los libros del Nuevo Testamento puedan ser aceptados, ¿no?, dentro de la Biblia. Ok, agradecemos a este grupo. Perfecto. Considerados los siguientes criterios. Quien habla es Marco, como representante del grupo. Primeramente, el canon bíblico del Nuevo Testamento es intrínseco, porque no fue determinado, discutido por un grupo especial de personas, sino que más bien se les ha tomado en cuenta, primeramente, el origen profético de los libros, ¿no? Segundo, la autoría de los escritores, porque eran personas bastante influyentes, personas que eran reconocidas, y sobre todo de ellos, de los escritores del Nuevo Testamento, así como del Antiguo Testamento, también han sido inspirados por Dios, y ninguno de sus escritos contradicen a los 5 libros canónicos, ¿no? El Pentateuco del Antiguo Testamento. Es la razón por la cual estos libros fueron aceptados dentro del canon bíblico, y como también la antigüedad, ¿no? La antigüedad que tenía, y sobre todo el apostolado, ¿no? El apostolado, porque todos los escritores eran apóstoles. Ese sería nuestro trabajo, pastor. Muy bien. Este trabajo de aquí, el libro que les he mencionado, menciona algunas razones para la aceptación de libros dentro del canon. Y quiero mencionar solamente 2 de las razones, y me parecen muy importantes. Una de las razones que menciona aquí es la antigüedad y la proximidad a Jesús. ¿Cuán próximo fueron a Jesús? En ese asunto está el hecho de ser apóstoles, ¿no? La apostolicidad, algo que ustedes ya lo mencionaron en sus exposiciones. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, que tuvo visiones, conoció a Jesús de otra manera, a través de visiones. Y el otro aspecto que rescato de este trabajo de este autor es la doctrina y la teología. Es una enseñanza que está fundada, en primer lugar, debe concordar con las enseñanzas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no son una contradicción del Antiguo Testamento, debe estar en concordancia con el Antiguo Testamento. Entonces es importante que tenga una concordancia con el Antiguo Testamento, y también deben estar en concordancia con la ortodoxia de la Iglesia, ¿no? La ortodoxia de la Iglesia. Entonces son 2 puntos importantes para este asunto del libros canónicos. Bueno, los dejamos ahí. Que Dios los bendiga en la próxima clase. Pastor,